Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 14 en adelante. Puede decir amén cuando lo haya ubicado. Leemos palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se le acercaron los discípulos ¿de quién? De Juan. Quiere decir que Juan también tenía discípulos. Y le preguntaron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Qué le preguntaron a Jesús? Que porque sus discípulos no ayunaban. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Pueden sentarse, por favor. Hoy continuamos con esa serie de conferencias relacionada con el discipulado. Nosotros hemos venido a través de estos meses llevándole a todos, tanto a los que aquí están en vivo como los que nos ven y nos oyen a través de las redes sociales. Hemos estado estudiando mucho la vida del discípulo del Señor Jesucristo. Iniciamos hablando del precio del discipulado. Se paga un precio, un convertimiento, una transformación, un nuevo nacimiento. Eso implica sacrificios y pagar un precio. Luego que se paga ese precio como discípulo del Señor Jesucristo, viene Jesús, que es el que reparte los dones a través del Espíritu Santo y con la autorización del Padre, el Padre de las luces, el que reparte a todos sin mezquindad. Nos asigna, y hablamos de la asignación y la misión del discípulo. Hablando de asignación, estamos haciendo referencia a los dones, a los talentos, a las responsabilidades que el Señor nos entrega para que trabajemos para Él en esta tierra mientras estemos vivos. Pero la misión tiene que ver: ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué herramientas me dio Dios para yo ejecutar lo que me entregó? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Hacia dónde va dirigido mi trabajo como discípulo en el área espiritual? Ya tengo un talento, ya tengo un don, ya tengo la dirección, el enfoque. Ahora pasamos a la tercera parte, que es vinculación del discípulo. Cuando hablamos de vinculación del discípulo, que fue la conferencia pasada, estuvimos haciendo mucho énfasis en que los discípulos del Señor, nosotros y todos los que a nivel mundial sirven a Jesús, somos seres humanos, somos personas vulnerables a muchas cosas en esta tierra. Y el apóstol Pablo escribió y dijo que ese tesoro Dios lo depositó en vasos de barro, hablando de lo frágil, hablando de lo humilde, de lo sencillo que tiene que ser el hombre y la mujer que Dios escoge como su discípulo para que haga un trabajo para Él en esta tierra, en su obra. En un vaso de barro, personas con debilidades, personas que se sienten golpeados muchas veces, que se sienten preocupados, que se sienten angustiados, que se sienten perseguidos, personas que enferman, personas que tienen diferentes clases de dificultades y de problemas, pero a Dios le plació que fuese así.
y que sobre nosotros, los humanos, se depositara el ministerio de la reconciliación. Y es allí donde salen los predicadores, los pastores, los cantores, los músicos, los evangelistas, los maestros, los ancianos, en diferentes ramas ministeriales. Dios lo depositó allí. Entonces, soy pastor, pero soy padre, soy esposo, soy profesional, soy trabajador, soy agricultor, soy ganadero, soy abogado, soy juez, soy un médico, soy un maestro, entre otras cosas, siendo pastor. No es que yo lo sea, es poniendo un ejemplo de la vinculación que tiene que existir entre lo espiritual, el ministerio, con la realidad del día a día que nosotros vivimos en el matrimonio, los casados, los que vivimos con los hijos, los que vivimos en el trabajo, tenemos un jefe o de repente somos los jefes nosotros, tenemos una empresa, tenemos un negocio, trabajamos en un propuesto, trabajamos en una buseta, somos pilotos, somos funcionarios de la Guardia Nacional, de cualquier cuerpo de seguridad, somos alcaldes, somos gobernadores, somos presidentes, somos diputados, somos el cargo que tengamos, director de cualquier institución, pero somos cristianos evangélicos. Porque hace muchos años se enseñaba que los evangélicos servían nada más, era para cargar una Biblia debajo del brazo, predicar, no estudiaban, no se formaban, no hacían absolutamente nada, no trabajaban, y se trató de formar esa mentalidad en los creyentes. Y hay muchos que adoptaron ese tipo de vida. Pero a medida que fue avanzando el evangelio, a medida que fue avanzando el conocimiento del evangelio y que nos interesamos por ir más allá de lo que oíamos, ir a la palabra de Dios, a formarnos, entendimos que el llamado de Dios y la bendición de Dios se ha prometido de forma integral. Lo dijo el apóstol Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, si usted está prosperado espiritualmente, usted Dios lo usa, tiene dones, tiene revelación, es profeta, está bien, perfecto, hasta allí vamos bien. Pero ¿cómo logra usted vincular ese ministerio profético? Ya usted en su casa sigue siendo profeta, pero hay otra realidad, que es el que tiene que llevar el pan a la casa. Y con todo y profeta que es, tiene que ir a pegar bloques, tiene que ir a cargar una carretilla con arena, tiene que ir a batir pega, tiene que ir a colocar un bombillo, tiene que ir a trabajar al negocio o a la empresa que lo contrató. Siendo usted pastor, usted tiene que ir a trabajar. Siendo usted evangelista, tiene que ir a trabajar. Siendo usted diácono, tiene que ir a trabajar. Si tienes tierra, tienes que sembrarla, tienes que producir, tienes que ordeñar tus vacas, tienes que hacer el queso, tienes que vender el pescado, tienes que hacer algo en esta vida. Entonces, porque es el evangelio de Jesucristo, el evangelio integral. Hay un deber de trabajar. Y hay una mujer virtuosa que hablamos en la conferencia pasada, que se hace referencia que todos no dejamos la vida social, la vida familiar, por el hecho de que somos cristianos evangélicos. Somos cristianos evangélicos, pero tenemos una familia, y esa familia tiene que ser honorable, esa familia tiene que ser de ejemplo, esa familia tiene que bendecir a esta sociedad. Entonces, eso es la vinculación del discípulo. El discípulo vincula lo espiritual con la realidad secular. Ya tenemos un discípulo que pagó un precio, que le entregaron un ministerio, que le dijeron cómo lo va a hacer, que ya aprendió a vincular su vida espiritual con lo material. Ahora, hoy entramos a una nueva fase, a una realidad, y es que el discípulo entra en crisis. Entra en crisis. Y yo se lo voy a demostrar a través de la palabra en el día de hoy, hasta donde Dios nos permita el tiempo. El discípulo en tiempo de crisis. Hay muchas etapas en la vida
del discípulo que tiene que quemarla, que tiene que vivirla, tiene que pasarla. Porque el discípulo de Jesús ha sido llamado para cosas muy enormes, para cosas muy grandes, y sobre todo para que el evangelio sea extendido y la gente crea en el evangelio, crea en Jesucristo y sea salvo. Es un gran trabajo. Tiene que dedicar tiempo a la oración, tiempo a la búsqueda, tiempo a la predicación, pero también tiempo a su trabajo. Ahora, hay una etapa en la vida del discípulo, después que ya está convertido en un ministro, después que ya está convertido en una persona que sirve a Dios, que tiene una experiencia espiritual, una persona que está desarrollando un ministerio, que está cumpliendo con un llamado. Y hay una etapa que a casi nadie le gusta, ni casi nadie quiere. Y esa etapa se llama crisis. Y no me comienza a asociar la crisis. Gente que cuando yo habla de crisis está pensando en el bolsillo. Por ahí también pasamos, pero no es esa a la cual quiero hacer referencia inicialmente, sino de una crisis que también no deja de ser integral, que afecta muchas áreas de la vida del discípulo, y que el discípulo tiene que estar preparado para saber cómo actuar cuando ya no estoy allí en que es todo fuego, que es todo llama, que hay una nube pesada, que hay esto, que la gloria, que cayó, que no sé qué, que no sé qué más, que las palmadas, que los abrazos. Es cuando el discípulo queda solo, es cuando el discípulo tiene que ir a llorar, es cuando el discípulo tiene que ir a soportar, es cuando el discípulo tiene que saber cómo supero la crisis espiritual, la crisis de todo tipo, y seguir siendo un discípulo del maestro que se llama Jesús de Nazaret. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Las crisis, eso significa cambio, trance, transformación. La crisis trae cambio favorable o desfavorable. Muchas veces se ha confundido la crisis con la miseria, y es un conjunto de sucesos que llegan a nuestras vidas y que no podemos correr delante de la crisis. No, tenemos que enfrentarla y tenemos que superarla y salir victoriosos. ¿Cuántos aquí han pasado por alguna crisis alguna vez? La crisis o las crisis provocan movimiento, provocan acciones. Hay mucha gente que para levantarse, para despertar, para avanzar, para caminar, usted los visita y ellos le dicen: espérenme en el culto que yo voy. Hay otro que dice: pastor, estoy orando, pidiendo dirección a Dios porque los últimos días he estado mal, me siento por el suelo. Se le ora, se le manda a los ancianos, se le manda a los pastores, se le manda un servicio a la casa, se le manda a ministrar a la casa, pero el discípulo todavía permanece inerte, permanece quieto, permanece postrado. Y tiene que surgir una crisis para que esa crisis mueva a ese discípulo, saque a ese discípulo de la casa, y que ese discípulo pueda volver otra vez a su trabajo que Dios le entregó. ¿Producto de qué? Producto de una crisis que tiene que generarse para que usted se mueva o para que yo me mueva. Entonces, el propósito de las crisis no es solamente desfavorable, es muy favorable porque produce cambio y produce movimiento y determinaciones en nuestras vidas. Saben que las crisis te despiertan. Alguien en estos días me hablaba, un hijo de esta casa, estaba tranquilo y de repente llegaron a buscarlo. Usted va preso. Bueno, pero ¿y por qué me va a llevar preso? No, usted va preso. Bueno, pero yo quiero saber cuáles son los cargos. Allá se lo van a leer después que esté allá en el comando. Se llevaron al discípulo. El discípulo llega al comando, lo detienen, lo detienen, le presentan una cantidad de cosas ahí terribles que lo perjudican de tiempos atrás. Ahora, el discípulo llega a esa estación de policía y allí lo detienen, y allí Dios permite que pase por lo mínimo 1 o 2 noches. Pero hay un propósito, porque el discípulo lo llevan preso.
Y era que alguien que quería comunicarse conmigo no puede comunicarse conmigo porque no tiene teléfono y está preso. Entonces tuvo que el Señor mandar un discípulo de aquí preso para que el que está preso, que quiere hablar conmigo, me enviara una carta. Usted dirá, pastor, ¿y Dios trabaja así? Claro que sí. Claro que sí. Tal vez algunos digan, pastor, ¿y por qué no fue? Bueno, porque yo no sabía que esa persona quería hablar conmigo. Si me manda a llamar, es posible que yo vaya. Yo tuve muchos años que dediqué a visitar a los presos en diferentes partes. Y les prediqué y gané presos, bauticé presos para el Señor Jesucristo. Ahora ese trabajo le corresponde a otro. Entonces, como no podía crear ese enlace, yo entendí en el Espíritu que el Señor mandó a recoger al discípulo para que la carta pudiera llegar a mí. Entonces, muchas veces no nos congregamos porque decimos, bueno, estoy cuidando a los niños, pastor. Yo no puedo salir de mi casa porque estoy cuidando a los niños, porque estoy atendiendo a mi esposo, porque estoy atendiendo a mi esposa. Porque el discípulo perdió la vinculación, no puede hacer dos cosas a la vez. Entonces se encierra en casa y sucede que algo pasa en el ambiente y termina alguien de esa casa o de otra casa, pero que es familia de ese discípulo que le importa al Señor, que Dios le entregó algo y lo manda al hospital. Y lo manda al hospital y tiene que pasar en el hospital 5 días. Allí sí consiguió el camino y la puerta y la llave para salir de la casa. Entonces es mejor venir al templo que ir a un hospital. Es mejor venir al templo que ir preso. Es mejor venir al templo y no poner excusa por nada que pasar una tragedia o una crisis, que son las que producen cambio. Hay gente que no ha cambiado hasta este momento y está esperando una crisis para que Dios lo mueva. Escuche bien lo que Dios, el Espíritu Santo, está hablando en esta mañana. Entonces, la crisis te despiertan, te hacen entender las necesidades. Yo recuerdo una hermana muy querida que yo conocí siendo muy niño. Era una mujer de Dios, una mujer muy dadivosa, era una mujer con un corazón generoso, con los necesitados, con la gente. Pero ella comenzó muy bien en el Señor, se bautizó, creció en el Señor, era una líder de la iglesia. Pero un cierto momento dijo, bueno, me parece que me estoy congregando mucho, yo voy a convertirme en un creyente de esos que llaman dominguero, que se congregan nada más el domingo. Yo no me voy a congregar más en la semana porque yo no tengo tiempo para estar metido en la iglesia, congregándome, porque yo tengo muchas cosas que hacer. Siendo una mujer de Dios, una mujer colaboradora, una mujer trabajadora, una mujer que en las autogestiones estaba, una mujer que cuando iban a limpiar templo estaba, aquella mujer que siempre iba a visitar, una mujer de las que van delante, una mujer esforzada, creyó que ya todo estaba hecho y se fue a su casa y se congregaba nada más que los domingos. Pero Dios no la quería ver solamente el domingo en la iglesia. Dios quería ver esa mujer esforzada, esa mujer colaboradora, esa mujer que si estaban haciendo hallacas, ella iba a hacer hallacas para vender, salía a vender las tortas, vendía los helados, limpiaba el templo, quitaba las telarañas. Esa era la mujer que Dios había formado y esa era la mujer que Dios quería seguir viendo. Pero comenzó a pensar, comenzó a analizar y comenzó a tomar como ejemplo o como punto de referencia a otras personas que estaban en un estado desastroso espiritualmente hablando. Lamentablemente pasó el tiempo, verla, a ver cómo estaba su salud, a llevarle algo, a compartir con ella una lectura de la Biblia, a orar por ella. Y cuando aquella mujer comenzó sus terapias, que pudo mover un poco la lengua, que no le quedó tanto impedimento y su boca se le enderezó un poco y pudo mover su brazo, pero de la cintura hacia abajo ella no despertó más nunca. Los médicos le recomendaron conseguir una silla de rueda para que ella pudiera trasladarse y salir a la puerta de su casa y ir a la sala
asearse de alguna manera, porque ella quedó muerta de la cintura hacia abajo. Yo recuerdo que aquella mujer duró muchos años en esa silla de ruedas. Y cuando la fuimos a visitar, sus amigos ya me tenían mucho aprecio. Con lágrimas en sus ojos, nos dijo: ustedes son mis amigos, nos conocemos desde muchos años. Yo quiero que ustedes le digan a Dios, que oren por mí, le digan a Dios el día de hoy, que me dé una oportunidad, así sea de un día nada más, como se la dio a Sansón. Que yo pueda levantarme de aquí para ir al templo y quitar las telarañas, para ir al templo y ver un culto en los cuales yo participé anteriormente. Díganle a Dios que me regale, aunque sea un día, que yo pueda caminar y pueda hacer lo que antes hacía para Él. Pero saben ustedes, era tarde, porque ya en los próximos meses partió con el Señor y no tuvo esa oportunidad. Tal vez uno vea como un salvajismo allí de parte de Dios. Lo primero que yo quiero que ustedes noten es que Dios no obliga a nadie a nada. Dios condiciona la vida del ser humano, le plantea una situación, le entrega un talento, le entrega un don y le dice: ve y trabaja. La persona decide si va y produce o no produce, o si lo entierra como lo enterró aquel hombre en la Biblia y fue castigado por Dios. Entonces eso está en la revelación de la palabra. Entonces hay personas que esperan una crisis para poder moverse. Las crisis despiertan, te hacen entender las necesidades. Las crisis traen cambios a tu vida. Muchas veces, si no entras en crisis, no haces nada. Hay familias que para estar unidos esperan entrar en crisis. Hay familias que viven peleando, que viven discutiendo, no hay un día que se reúnan. Ellos dicen: nos vamos a reunir el domingo en la tarde porque vamos a compartir. Y tú sabes lo que van a compartir: una camorra, porque alguno de ellos saca un chisme allí, una cosa, y terminan peleando. Unos se dividen, otros dicen: yo no vuelvo más a esta casa, es la casa de mi padre, pero yo no le piso más la puerta de esa casa. Otros dicen: yo me voy porque con este hermano mío no se puede hablar. Y se divide, todos se retiran. Entonces Dios tiene que utilizar una crisis que llegue a esa familia y que sea un motivo que los traiga a todos a la casa y se reúnan y se den un abrazo. Yo recuerdo que mi madre, que está ya hoy ya con el Señor, mi padre era un hombre que tomaba mucho licor. Los fines de semana para él era fiesta, licor y mujeres. Y por años mi madre no era cristiana en aquel momento. Y trató de hacerle ver a él que no estaba haciendo bien, que tenía sus hijos, que nos estaba dando un mal ejemplo a los 3 hijos varones que tenía para ese momento, que reaccionara, que entendiera que estaba haciendo mal. Él pensaba, así como muchos esposos que creen que por llevar 3 pollos a la casa, medio cochino, una costilla de res, llevar pasta, llevar arroz, llevar todo lo que necesitan, uniforme para los muchachos, zapatos y todo, que no le falte nada, y yo me voy a bonchar, y yo me voy a donde el amante, y yo me voy a emborracharme. Él pensaba que él estaba haciendo lo correcto, porque a nosotros materialmente, de comida, de vestido, no nos hacía falta nada. Teníamos un techo digno, teníamos propiedades, teníamos animales, teníamos un fondo, sembrábamos, cultivábamos, estábamos bien todos. Pero faltaba el calor y el amor de un hombre, de un padre que estaba en esa casa, pero que su amor no se sentía. ¿Por qué? Porque él trabajaba todos los días, y el día que no estaba trabajando estaba en la fiesta. Él era de ese tipo de personas. Yo recuerdo muy claramente que un día llegó y nos dijo: ¿dónde están los muchachos? Éramos 3 varones, yo era el menor de los varones. Y entonces busquen un saco, dijo. Y en ese saco nosotros teníamos unos inmensos galpones
que eran como de aquí a la entrada de Loma del Este, lleno de pollos de engorde, de gallinas ponedoras. Teníamos otros galpones llenos de marranos por todas partes. Teníamos agricultura, teníamos riquezas materiales. Y llegaba allá y un saco, busque un saco, me decía. Yo corría a buscar el saco, le decía a mi hermano mayor, entra allí al galpón de los pollos de engorde y llene ese saco de pollo, porque yo voy a fiestar hoy, yo voy a bonchar hoy, yo voy a disfrutar. El saco agarraba de 14 a 15 pollos vivos, se los llevaba, se los montaba en el hombro, los sacaba, buscaba el transporte y se iba. Y a 5 o 6 casas, donde estaba la casa de él, donde vivía su esposa, donde vivían sus hijos, él estaba matando 15 pollos de engorde para compartir con su amante y compartir con sus amistades. Nosotros no pasábamos hambre porque teníamos abundancia, pero faltaba que el hombre, la cabeza del hogar, estuviese allí para cumplir con su función, no solamente de proveedor, sino de su presencia, que la necesitábamos en casa. Entramos en una situación bastante crítica, se vendió el fundo, nos vinimos a la ciudad, y cuando llegamos a la ciudad, el hombre siguió, ahí era peor, porque ahora todo lo quedaba cerca. Y los bares le quedaban cerca, los prostíbulos le quedaban cerca. Eso colapsó nuestra familia. Mi madre y yo recibimos al Señor Jesucristo. Comenzamos a vivir para Dios, nos acercamos a Dios. Y yo recuerdo que un día, en una oración que hacíamos a la 1 de la tarde, mi madre dijo: yo tengo una petición para Dios. Y cuando el hermano que estaba dirigiendo la oración le dijo: ¿cuál es? Le dijo: bueno, yo quiero que Dios cambie a mi esposo por las malas o por las buenas. Yo no conocía la Biblia. Si yo hubiese conocido la Biblia como la conozco, le dije: ya va, párate ahí, mejora esa petición. Pero yo no conocía nada de esto. Yo no conocía las profundidades espirituales. Yo pensé que lo que mi madre estaba haciendo era lo correcto, de la forma como pidió. Y yo estaba en la cadena y oramos entre diáconos, ancianos, líderes del reino. Ese día nos unimos en oración y el Señor mandó una crisis a nuestra casa. Mi padre, estando trabajando, él era maestro de obra, parando una quinta en la Candelaria, bajando del andamio, le dio un dolor en la parte alta de una de sus piernas y no caminó por los próximos 7 años. Y en 7 años la familia López Romero no pudo dormir más en paz. Ustedes ven una foto mía y de mis hermanos cuando murió mi padre y estamos irreconocibles. Estamos pero en el esqueleto, demacrado, acabado, montando guardia. Uno montaba guardia una noche, otro día, tallándolo toda la noche, echándole todas las cremas a vida y por haber. Lo llevamos a los mejores médicos, comenzamos a gastar todo lo que teníamos, toda la riqueza que teníamos quedó allí en esa enfermedad. Se comenzó a vender propiedades, quedamos absolutamente sin nada y el hombre no sanó. Ya a los 3 años nuestra familia no tenía ni un bolívar para darle frente a esa enfermedad de mi padre. Mis hermanos y yo tuvimos que dejar el liceo, la escuela, para irnos a trabajar a la calle y llevar el alimento a mi casa y pagar los exámenes de mi padre y todos los medicamentos a los 3 años ya de enfermedad. Porque Dios tuvo que provocar una crisis para que la familia pudiera ver un hombre cambiado y transformado. Porque mi madre dijo: yo quiero que Dios lo traiga a él por las buenas o por las malas. No le dé miedo pedir ahora, porque el mismo Dios que oyó a mi madre lo puede oír usted también. Gastamos todos, comenzamos a pasar necesidad, no teníamos casi ropa, comenzamos a pasar hambre, no teníamos ni para pagar una camioneta. Todo lo que producíamos, mis 3 hermanos varones, teníamos que era para esa enfermedad. A los 7 años
el hombre acepta a Jesús, recibe a Jesús, y aceptando a Jesús se levanta de esa cama. Ya no estaba paralítico, ya no tenía dolor, ya era una persona normalmente como hacía 7 años atrás. Dios provocó esa crisis para que mi padre le conociera. El hombre llegaron los contratos de nuevo, comenzó a parar edificios, comenzó a parar quintas, comenzó a echar calles, comenzó a ver plata, pagamos lo que debíamos y nos comenzamos a posicionar otra vez, económicamente hablando. Cuando el hombre vio que ya estaba bien, que podía saltar de un andamio, de una pared de 3 metros de altura, que podía volver a tomar otra vez, comenzó a tomar a escondida y el hombre vuelve al mundo. Porque ya la crisis había terminado. Entonces hay gente que quiere vivir de crisis en crisis. Hay hombres aquí que están jugando con la salvación de ellos y muchas veces le son piedra de tropiezo a su esposa para que le sirvan a Dios. Hay gente que cree que Dios está chupando el dedo. Hay gente que cree que Dios está inocente de lo que están haciendo. Hay gente que cree que Dios no está enterado, que usted no es el mismo de antes. Eso lo sabe Dios. Ahora, ¿qué está esperando? ¿Que Dios provoque una crisis para reaccionar, para levantarse, para ubicar el ministerio, para comenzar a trabajarle a Dios como antes trabajaba? No espere eso, eso es crítico, ya lo vamos a ver. El hombre comenzó a tomar escondido, no se congregó y volvió al mundo. 2 años después de que todo estaba bien, no habíamos orado más por él porque ya era cristiano. Ahora oramos era para que perseverara, pero él no estaba convertido y volvió al mundo. Vuelve al mundo, comenzó otra vez con las mujeres, comenzó otra vez con la tomadera de aguardiente, comenzó otra vez a trasnochar. Y ahora le sucedió lo que Jesús le dijo: aquel enfermo que fue sano. Cuando le fue a dar gracias a Jesús, Jesús le dijo: vete, no peques más, no vaya a ser que te venga algo peor o una cosa peor. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. ¿A quién? A uno que fue sano. La gente cree que puede jugar con Dios como le da la gana, y de Dios nadie se burla. De Dios nadie sale ileso cuando tratan de burlarse. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Jesús le dijo a aquel enfermo que fue sano, le dijo: vete, no peques más, no vaya a ser que te venga algo peor de lo que tú tenías. Pero esos versículos no se leen. Esos se ponen ahí a un lado. Es muy feo, ese versículo es feo. Eso que dijo Jesús es feo. Yo quiero saber es de la misericordia. Yo quiero saber es del amor. Yo quiero saber es de la complacencia. Yo quiero saber es de la abundancia. No quiero saber de eso y que te va a venir algo peor. Eso se lo dicen los pastores hoy para tener a uno ahí congregándose, ahí colaborando y ahí trabajando. Eso no lo dijo un pastor, lo dijo el pastor de los pastores. Lo dijo Jesús y se lo recomendó a uno que sanó. Ahora, uno dice eso hoy cuando uno le ora a un enfermo y uno le dice: me estás amenazando, tú como que me estás deseando mal. No, es que lo que uno siembra, me estás maldiciendo, tú como que me estás maldiciendo. No, es lo que Jesús dijo: no peques más, no vaya a ser que te venga algo peor. Gente aquí que ha sido sanada por el Señor. Gente aquí que llegó muriéndose a este templo. Aquí hemos visto tumores que han desaparecido. Aquí hemos visto demonios de animasola que han estado acabando con familias que tienen ganas de suicidarse. Familias que eran 8 y quedan 3 porque 5 se suicidaron y llegaron aquí a Jesús. Y fueron transformados, fueron libertados por el poder de Jesús.
Pero si esas personas vuelven otra vez a la brujería, vuelven otra vez a la hechicería, vuelven otra vez al satanismo, vuelven otra vez a la santería, vuelven otra vez al pecado, corren peligro de que les venga algo peor. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. El hombre quiso jugar con Dios, le dio un ACV fulminante. Yo estaba trabajando en esos días en los bloques, y ese día antes de salir a trabajar oí la voz de Dios que me dijo, yo estaba orando por mi padre, y oí la voz de Dios que me dijo, siervo mío, los hombres son como los árboles y como los seres, como todo ser vivo, nacen, se reproducen y mueren. Yo entendí que ya la sentencia de muerte para mi padre estaba dada. Sin embargo, yo me despedí de él, me fui a trabajar, y creo que un día después le dio esa ACV. Lo llevamos al hospital. Estuvo hospitalizado 3 noches, 3 días y 3 noches. Y el tercer día, cuando muere, estando yo trabajando, mi madre me llama y me dice, ven que tu papá te está llamando, quiere hablar contigo porque se siente mal. Yo le oro a Dios, Señor, ¿qué hago? Primero, no tengo a quien dejarle esto aquí porque los dueños de la casa no están, no puedo dejarla sola. Yo quiero que tú me digas si tengo que moverme para ver morir a mi padre o no tengo que moverme. Y seguí orando de rodillas allí en esa cocina, en las salas de esa casa, y entendí en mi espíritu que mi padre quería decirme algo que faltó por decírmelo esa noche antes, porque la noche antes él me dijo, hijo, cuida a tu madre, encárgate de tu madre. Ya el Espíritu Santo me había hablado y me había dicho que los hombres van a morir porque está establecido. Pero sé que lo último que él quería decirme era pedirme algo que yo no estaría dispuesto a hacer. Yo lo entendí en mi espíritu y por eso yo no me moví hasta donde él estaba, porque yo sabía, yo entendí en mi espíritu qué quería decirme. Y si él me pedía eso, que yo quedara encargado de eso, que yo hiciera lo que él me iba a encomendar, yo no iba a estar dispuesto a hacerlo. Y por eso no llegué hasta aquel lugar. Luego al rato me llaman, tu padre partió con el Señor. Dios permitió esa crisis para salvarlo, porque si lo volvía a sanar, se volvía a descarriar y se iba a perder. Hay gente aquí que si se apartan de Dios, tienen sus días contados, porque han jugado con Dios. Escuche bien, no estoy amenazando a nadie ni maldiciendo a nadie, lo siento de decirlo en mi espíritu en esta hora. Han jugado tanto con Dios, se levantan y se caen, se descarrían y vuelven y se descarrían otra vez, y viven en ese plan. Y Dios va a provocar una crisis para que no te pierdas, porque si tú vas al mundo de nuevo, tú sabes quién te está esperando y no tendrás oportunidad para volver a levantarte. Y por lo tanto Dios no permitirá que vuelvas al mundo, sino que lo va a impedir para poder salvarte, para poder salvarte. Porque con Dios no podemos jugar. Entonces las crisis unen a la familia. Las crisis despiertan a un gobernante. Las crisis muchas veces despiertan al pueblo de Dios que está dormido. Las crisis tienen que suceder para ver quiénes somos y cuántos somos. Para eso también se generan las crisis. Ahora vamos a los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús
fueron conquistados por ese hombre llamado Jesús. La Biblia dice que Jesús comenzó su ministerio y comenzó a predicar por la orilla del mar de Galilea, las tierras de Neftalí, la tribu de Neftalí, la tribu de Zabulón, la Galilea de los gentiles, como estaba establecido y profetizado por el profeta Isaías. Los discípulos de Jesús fueron llamados por él. Jesús le conquistó el corazón. Jesús le hizo el llamado. Dejaron las redes, los que eran pescadores. Mateo dejó la mesa de los impuestos y se dedicaron a seguir a Jesús, a predicar el reino de Dios que se había acercado. Jesús lo conquistó a hacer un trabajo para el reino de Dios. Jesús convocó a sus discípulos para provocar la transformación de muchas personas. Él decía en su mensaje: yo he venido para salvar y para buscar lo que estaba perdido. Ese era el mensaje del Señor Jesucristo, y se lo enseñó a los discípulos para que los discípulos también lo predicaran. El Señor Jesús enseñó a los discípulos cuál era el camino al Padre. Jesús enseñó a los discípulos de llevar un mensaje respaldado con acción de señales, de milagros y de prodigios. Eso se lo mostró y se los enseñó Jesús a sus discípulos. Jesús les enseñó a los discípulos que por donde quiera que iban, veían los resultados, que valía la pena el sufrimiento que ellos pasaban, las noches que estuvieron en las embarcaciones a punto de hundirse, dormían en el monte. Jesucristo le dijo: el Hijo del Hombre no tiene donde pasar la noche, no tiene una almohada, no tiene una cama, está predicando, siempre estará en la calle. Vale la pena ese sufrimiento. Los discípulos de Jesús, a pesar de todo, se sentían los hombres más privilegiados, más protegidos y más defendidos de la época. Si algo necesitaban, Jesús hacía un milagro de comida, de alimentos, de plata, de dinero, y cubría las necesidades de los discípulos. Si algunos necesitaban, Jesús respondía por ellos. Llegaron a pensar que para ese entonces la misión de Jesús era una misión de convertirse en el rey de Israel. En resumen, los discípulos de Jesús tenían al líder que cualquier otro grupo de personas desearían tener, pero no pensaron jamás que era por un tiempo totalmente corto. Hay personas que pasan por tu vida y Dios te las pone para que los ame, para que los cuide. Dios te las coloca allí para que te ayuden, son de bendición, pero son personas que van de paso. Son personas que no estarán mucho tiempo a tu lado. Son personas que se irán con el Señor en algunos casos, y tú los recordarás. Tú vivirás esos recuerdos de que pudieron haber hecho más, que pudieron haber avanzado mucho más, pero que se perdió el tiempo porque se pensó que era largo el camino que les quedaba. Eso le ocurrió a los discípulos. Ellos se sentían representados, ellos se sentían amados por Jesús, se sentían protegidos por Jesús. Tanto así que la lectura de hoy, los discípulos de Juan y los fariseos sintieron envidia y preocupación porque los discípulos de Jesús gozaban de un privilegio que ellos no tenían. Y es que ellos tenían que vivir ayunando y haciendo ayuno para ver cosas y manifestaciones. Los discípulos de Jesús no ayunaban porque cargaban al que hacía los milagros, cargaban al que multiplicaba los panes, cargaban al que detenía los vientos y los mares, cargaban al Rey de Reyes y Señor de Señores. No les hacía falta nada. Estaban de fiesta, estaban de boda. Mi alma te alaba, Jehová. Y aquellos dijeron: pero ¿por qué no ayunan? Y nosotros tenemos que ayunar tanto para que sucedan cositas. Y los fariseos, que siempre son los que critican y los que atacan, también ayunan. ¿Por qué los tuyos no ayunan?
Jesús le dijo: nadie que esté de boda puede estar de luto a la misma vez. Nadie que esté de boda puede estar triste a la vez. Está celebrando. Es una fiesta permanente. Pero viene el tiempo cuando el esposo le será quitado, y entonces entrarán en crisis. Entonces tendrán que ayunar para soportar la crisis. Entonces tendrán que ayunar para la protección. Entonces tendrán que ayunar ellos para seguir adelante este camino, porque este camino no es sencillo. ¿Se acabaría el gozo? Bueno, yo no sé si se acabaría el gozo. No sé si hoy acá se acaba el gozo. Pero era así, era la realidad. Ellos tenían al máximo líder, no necesitaban nada sino a Jesús. Pero cuando llegan a Mateo, ubique su Biblia, capítulo 16. Mateo 16, 21. Mateo 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir ¿a dónde? A Jerusalén. ¿A qué? A padecer mucho a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cuando uno oye eso de muerte, no, hasta ahí íbamos bien. Hasta ahí íbamos bien. Ahora Jesús le dice: yo tengo que ir a Jerusalén y me van a hacer preso, me van a maltratar y me van a causar la muerte, pero yo voy a resucitar el tercer día. Levanta tu mano y alaba la gloria de ese Jesús poderoso. Allí comienzan los discípulos a entrar en crisis. Porque una cosa es andar con alguien que si ve, es de mañana y ve un café bien bueno, un café con leche, y ve unas empanadas provocativas, te dice: vamos a aquel puesto de empanadas. ¿Qué tomas tú? ¿Tomas café negro, guayoyo, café con leche, fuerte o suave? ¿Qué tipo de empanada quieres? ¿De pollo, de pabellón, de cazón, de babo, de chigüire? ¿Qué tipo de empanada quieres? ¿Y cuántas quieres? Cómete las que tú quieras, que yo pago. Hermano, uno casi le besa la mano a una gente. Cuando esa persona te llame y te diga: mira, soy fulano, ¿será que me puedes acompañar? No diga nada. Sí, claro que sí puedo ir. No dejó ni siquiera que le dijera para que me acompañes a hacer una diligencia, porque ya su mente está: andar con esta persona es un privilegio, andar con esta persona es andar cómodo, andar con esta persona es comer bien, andar con esta persona no hay peligro que esa persona no me pueda proteger. Amados, y Jesús le dijo: me van a quitar la vida, me van a atacar y me van a hacer preso. Entonces Pedro no le gustó. Pedro entró en una crisis emocional. Ese es como cuando usted lee el versículo que dice: es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. Ese no, Señor, porque ese versículo quedó ahí. O cuando usted oye aquella expresión de Jesús que dijo: velen y oren para que no entréis en tentación. Ese no, Señor. Yo quiero oír ese más bien que dice: bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, es el que sana todas tus dolencias, es el que te rescata del hoyo de tu vida,
es el que te corona de favores y misericordia, es el que te va a bendecir, es el que te va a prosperar. Ese sí, ese sí. Pero cuando viene la hora que seré entregado en manos de malhechores y me harán preso y ustedes serán esparcidos. Así no. Entonces Pedro le dice a Jesús, le dice Pedro en el versículo 22, le dijo Jesús, hazme el favor un momento, que quiero hablar contigo. Jesús se fue con Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo. ¿Cómo se te ocurre esa locura? ¿Cómo que vas a ir? Si tú sabes que te están esperando para meterte preso, ¿cómo va a ser posible que te vas a ir para allá? El discípulo entró en crisis. ¿Cómo va a ser posible que si tú sabes que te van a matar, le vas a meter la cabeza a esa gente allá? Señor, ten compasión de ti mismo. No parece el Jesús que yo conocí. Nada de esto te ocurra. Versículo 23 dice, pero él, hablando de Jesús, volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué te parece? Hermano, mire, cuando uno anda mal acompañado por un discípulo, eso es temeroso, pero no de Dios, sino de las cosas malas. Ay, ten cuidado con esto. Y yo no sé qué, mire, allá están aquellos. Y si ven un cono allá, dice, ahí nos están esperando. Mire, esa gente son peligrosos. Y que no sé qué más, que por aquí mataron uno la vez pasada. Que hermano, que no hay que salir a esto, porque si vamos a la misión, eso, el diablo debe estar allá esperándonos y debe jugarse con nosotros. Pastor, tenga cuidado con esto. Hermano, cuando usted anda con alguien así, usted dice, este discípulo anda en crisis. Es una crisis emocional. El diablo es especialista en torturar a los hombres y las mujeres de Dios. Y hay gente que tiene una mentalidad que cuando escucha, mire, fulano le dio algo. ¿Y qué le dio? Y por eso es que usted ve que cuando publican el lacito negro y publican una imagen de alguien que murió, ¿qué es lo primero que la gente pregunta? ¿De qué murió? ¿Por qué no dicen mi más sentido pésame, el Señor consuela y fortalezca a toda la familia? No estoy preguntando nada. Ahora, ¿qué lleva a la persona a preguntar de qué murió? Una crisis interna que tiene psicológicamente, que no lo deja tener paz, que no lo deja dormir tranquilo, porque él quiere saber de qué murió, a ver de qué manera asocia eso con algo que se siente. Y ojalá no vaya a ser lo mismo que usted se siente, porque se va a entrar en una crisis peor. Entonces la gente pregunta, ¿de qué murió? Y hay unos irrespetuosos que le dicen, bueno, pero y la gente todo el tiempo oye pensando, indagando bromas, que no sé qué, o lo ignoran y no le responden, porque creo que es de una mala cosa cuando alguien publica que otro murió y entonces el otro viene buscando los síntomas, qué le dio 3 días antes, qué se sentía, por qué murió tan joven y qué le dio. Y el otro le dice, deja el chisme. O no le responden. Así hay gente que el diablo manda a tu lado para que te torturen, para que desvanezca tu ánimo. Y entonces cuando van a visitar un enfermo y el enfermo le dice, no hermano, lo que pasa es que me sentí una cosa por aquí. Tengo como una cosa por aquí. ¿Cuántos días tienes sintiéndote? Oh, bueno, yo tengo como 5 días. Fulano, uno que murió, un vecino mío murió y hace 5 días le empezó eso por acá. Entonces, si usted no tiene capacidad de enfrentar esa crisis aquí y aquí, usted dice, aquel duró 5, ¿cuánto iré a durar yo? Porque ni siquiera son amables
para decirle: yo conocí a alguien que se sintió eso hace 5 días, pero eso no te va a suceder a ti. Ni siquiera son amables para consolar al enfermo. Pedro le dijo a Jesús: ¿cómo se te ocurre? Ten misericordia de ti mismo. Si yo, casi que le dijo: si fuera yo no voy a Jerusalén, miren, ni que me lo rueguen. No voy a Jerusalén ni que me esperen con una carretilla de oro. Yo me voy, yo me pierdo. Es ahí donde Jesús le dice: porque tú estás mirando conforme al ser humano, pero si tú como discípulo tú miras conforme al diseño divino, al propósito de Dios, que es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado para salvar al mundo entero, tú pensarás de otra manera. Entonces el discípulo en crisis va a soportar la crisis dependiendo cómo maneje su mente en el momento de la crisis y cómo relaciona su mente con la visión y el reino de Dios, que es distinto, totalmente distinto. Entonces Jesús tiene que decirle: oye, eres Pedro, pero el diablo es el que está allá adentro. Le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No quieres que el propósito de Dios se cumpla. Yo me imagino la cara de Pedro, avergonzado, hermano. Usted sabe que a uno le digan Satanás, que Dios me guarde y yo le diga a Satanás: con ustedes no se deben congregar aquí más nunca. Debe agarrarme rabia por el resto de su vida. Que yo le diga: apártate de mí, Satanás. Que esos creyentes que a veces se atraviesan y que estorban el propósito de Dios, y uno le echa una reprensión de esa naturaleza. Ay, hermano, ese otro día debe salir uno por Instagram, por Facebook, por todos lados: el pastor me dijo diablo. Ahora Pedro no se enfrentó a Jesús. Pedro reconoció su falla. Se fue tal vez avergonzado, porque a Pedro lo estaba usando el enemigo en ese momento. Y Pedro entró en crisis cuando Jesús dijo: yo voy a morir, me van a hacer preso y me van a quitar la vida. Entonces Jesús por primera vez anuncia lo que iba a suceder y de la manera como su muerte también iba a pasar. Es allí donde los discípulos comienzan a sentir que algo no estaba bien, y comienza la crisis. Porque ya yo le dije que Jesús le había mostrado milagros, señales, prodigios. Hacía milagros por ellos, los protegía, los cuidaba. Estaban en una fiesta permanente. Pero cuando los discípulos vieron que estaba cambiando el panorama, que estaba cambiando la revelación, que estaba cambiando el camino, comenzaron a entrar en crisis. Porque una cosa es llevar un evangelio de eso con todo que fluya. Hay gente que uno le pregunta: hermano, ¿cómo está? Pastor, todo está fluyendo. Mire, yo estoy sorprendido de lo que Dios está haciendo. Pastor, mira, me pagaron antes de la fecha. Todos los que me debían me pagaron. Pastor, el carro no ha presentado una falla. Todo chévere. Por la zona donde yo vivo no se va la luz. Mire, pastor, estoy en victoria. Mire, estoy mejor de aquí, la vida eterna. Bueno, entonces prepárate para que conozca lo que significa vivir en crisis. Prepárate para que, pastor, pero ¿y es que por qué Dios tiene que castigarme así? No es un castigo. Es que a veces Dios tiene que sacarnos de la zona de confort para llevarnos al desierto y allá probar nuestra fe. Porque a veces nuestra fe está puesta en la quincena, está puesta en las ayudas sociales, está puesta en que tenemos un hijo que es médico y es el que la está moviendo, y yo no le temo a las enfermedades porque tengo un médico en la casa. Otro dice: yo tengo un abogado, un juez en la casa. Yo tengo esto y mi esposo está sano y mis hijos están sanos. Y entonces allí, como todos están sanos, como hay 3 pollos en la nevera, como hay gas, como hay comida, como hay todo, oramos menos, buscamos el rostro del Señor menos. Y entonces Dios tiene que provocar una crisis. A todo el mundo le llega la quincena y revisa allí.
Bueno, debe ser porque todavía son las 12, dice. Voy a meterme a las 3. Es por la noche, a lo mejor es el sistema. Y llama al otro: Jonás, ¿a ti te llegó? Claro que sí, me llegó anoche más bien. Y Berky, ¿a ti te llegó? Sí. Giovanni, ¿a ti te llegó? Hace tiempo. Bien, entonces, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué pasó conmigo? ¿Por qué no me cayó? ¿Por qué no me llegó? Porque Dios te está pasando la mano. Porque a lo mejor abandonaste tus responsabilidades. Ya no estás predicando, ya no estás visitando, ya no estás orando tus periodos de oración que antes tenías. Y después que Dios te prosperó y te bendijo y te sanó y todo bien, te olvidaste del que todo lo puede. Aleluya. Vamos a Mateo 17, 22. Mateo 17, 22, Jesús anuncia por segunda vez la muerte. Más perturbación para los discípulos. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado. Ay, Dios mío, cuando los discípulos escuchaban esto: será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. ¿Qué les sucedió a ellos? No los oigo. ¿Qué les sucedió a los discípulos? Se entristecieron mucho. ¿Por qué? Porque ya no había pan y peces. Porque ya no estaban resucitando a la hija de Jairo. Porque ya no estaban resucitando a Lázaro. Porque ya Jesús no estaba deteniendo el viento tempestuoso y las olas. Ahora estaba hablando de preso, de muerte, y eso les causó tristeza. Mateo 20, 17. Mi Biblia dice aquí: Jesús anuncia su muerte por tercera vez. Dice: mientras subía Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte y les dijo por el camino: ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él. Lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Ahora les explicó más. Ahora no le habla de cárcel y de muerte, en resumen. Ahora le hablan de cárcel, de muerte, de tortura, de escarnio. Aumenta el dolor para Jesús. Mateo 26, 1. Cuando acabó Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo de Hombre será entregado para ser. Ahora le dijo la fecha. Ahora no le dice que será entregado. Ahora le dice: faltan 2 días. Hay momentos en la crisis, cuando la crisis se agudiza, que es cuando la gente dice: mire, pastor, ya yo estoy, ya no hay en donde ponerse la última raya, ya yo estoy hasta aquí. Otro dice: pastor, ya yo estoy hasta la coronilla. Pastor, ya esto es insoportable. Yo creo que yo no puedo vivir más con este hombre. Yo creo que yo no puedo vivir más con estos locos hijos míos. Yo creo que yo no voy a ese vecino, esa vecina, no creo que lo perdone. Cuando lo vean, es que lo voy a sonar, pastor, porque ya me tiene hastiado. Pastor, yo no aguanto más. Pastor, esa hermana de la iglesia que cada vez que me vea me dice: ay, si estás gorda. Y es que no haya más que decirme esa hermana a mí, pastor, me tiene cansada, pastor. Cuando te digan gordo, di: para la gloria de Dios. Sí, porque es que hay gente que no tienen control. Se asombran si te ven flaco. Ay,
¿Qué tiene este enfermo? Lo está matando la diabetes, lo está matando ¿qué? Y son tan irrespetuosos que van y le dicen: tú como que estás enfermo. Y le pasan lejos de paso yo. Y la otra persona se siente triste, se siente avergonzada. Pastor, mira, yo no aguanto más. Ese hermano se la tengo contada, pastor, porque es demasiado salido. No me puede ver porque dice que yo es que estoy enfermo, porque estoy flaco, que los pantalones están en el último hueco, que algo me está pasando. Y te critican si te ven gordo, y se asombran si tú estás flaco. Pero no lo veas a él, ve como lo vio Jesús. Esa persona está allí para causarte una crisis. Ahora, ¿cuál debe ser tu postura, tu enfoque en medio de la crisis como discípulo? Esa es la pregunta correcta. Cuando te digan gordo, para la gloria de Dios. Estoy como el camello que deposita bastante agua, porque cuando salen al desierto donde no hay un oasis, donde no hay un río, todos mueren de sed y el camello tiene recursos. Entonces nosotros los gordos lo que tenemos es grasa. Que el día que estemos ayunando y el cuerpo pida grasa, el hígado pide grasa, le prestamos un poquito de grasa al hígado. Mantente. El hígado quiere grasa, toma un poquito y guardamos en la reserva. ¿Pero para quién? Para la gloria de Dios. No para entrar en contienda, no para entrar en pleito, no es para peleas, es para saber actuar en el momento de la crisis que tengamos. Ahora Jesús le dice: me faltan 2 días, y vuelve a anunciar su muerte. Yo quiero participar de la cena del Señor con ustedes, le dice Jesús en ese mismo capítulo a los discípulos. Los manda a buscar un lugar, preparan la cena, preparan la Pascua, y cuando están sentados a la mesa, en el versículo 30, después que cantaron el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes os escandalizaréis de mí esta noche, pues está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pero aquí hay 2 cosas que yo quiero puntualizarla con ustedes. Cuando Jesús está tomando la cena del Señor, que está cenando la última cena con los discípulos, Jesús en el capítulo 26 de Mateo le dice a los discípulos, cuando cayó aquella noche tenebrosa y estaban sentados para comer, en el versículo 21 dice: mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Ese es como que yo hoy le digo a ustedes acá: yo soy su pastor después de Dios aquí, y le digo a ustedes: aquí hay 5 que me están serruchando y quieren destruir mi ministerio y quieren acabar conmigo. Ese es como que yo le digo a ustedes eso. Qué cosa tan terrible es que estar sentados a la mesa, todos allí uno al lado de otro, porque hay gente que siempre le gusta andar al lado del pastor, y si ven un autobús, yo no quiero ir de ahí al lado del pastor, que cualquier emergencia el pastor ora y algo pasa. Pero tú sabes lo que es estar sentado a la mesa cenando, y que el máximo líder, el Hijo de Dios, el que te llamó, el que te enseñó, el que te discipuló, el que permitió que fueras al bautismo, el que te enseñó cómo se sana un enfermo, cómo mover montaña, te enseñó la fe, durmió contigo en los desiertos, en el huerto de Getsemaní, que comieron del mismo plato, mojaban en el mismo plato, diga: uno de ustedes me va a entregar.
Eso no es fácil. Los discípulos eran el círculo más cercano y de confianza de Jesús. ¿Quién iba a pensar que el que iba a traicionar al maestro era uno de los discípulos que andaba con ellos? ¿Quién iba a pensar que el hombre que Jesús había depositado sobre él la confianza de cargar el tesoro, de guardar las ofrendas, los diezmos, los aportes que la gente daba, era el hombre que lo estaba vendiendo por 30 monedas de plata? ¿Quién iba a pensar que el golpe iba a venir de la persona de más confianza? Pero así es la vida. Ahora, ¿qué tipo de crisis comienzan a experimentar los discípulos en ese momento? La crisis de infidelidad. Porque Jesús le dice: uno de ustedes es el que me traicionó y me va a entregar a los que me van a hacer preso y a los que me van a matar. Los discípulos de inmediato comienzan. Juan se le acerca y le dice, que era uno de los que se sentaba al lado de Jesús: Señor, ¿seré yo? Pedro le dice: Señor, ¿y yo? Jacobo le dice: ¿seré yo, Señor? El otro: Señor. Cleofas: Señor, soy yo. El otro: Señor, soy yo. Y el que era no decía nada. Y estaba al lado de Jesús. Y Jesús, con su prudencia y su pedagogía tan espiritual, tan poderosa, dijo: el que moja conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. Hay un momento que el discípulo de Jesús entra en una crisis de infidelidad. A veces es una infidelidad comprobada, como a veces es una infidelidad imaginaria. Porque es tanto el temor que usted tiene a Dios, que usted de repente dijo algo que usted cree que está fuera de lugar. Usted miró algo que está fuera de lugar. Usted tocó algo que no debió tocar, y usted cree que eso te excluyó de ser un discípulo de Jesús y que es condenable. Eso te lleva a entrar en una crisis interna. Y por eso hay personas que se van alejando de la iglesia poco a poco, porque no han sido orientados de la mejor manera. Ellos cometieron un error, es posible, pero entonces van y se lo cuentan a otro, y el otro lo tira a la calle porque se lo cuenta a otro, y el otro va y se lo cuenta al otro, y el otro va y se lo cuenta al otro, y nadie ha sido capaz de decirle. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nadie es capaz de decirle a ese discípulo que está en una crisis interna: lo que tú hiciste es una falla, pero Dios te puede levantar de allí donde tú estás, pero Dios te puede restaurar, pero Dios te puede perdonar. Y por eso perdemos discípulos, porque nadie tiene el aceite y el paño para sanar las heridas. Cuando Judas, que era el que iba a vender al maestro, le dice: Señor, ¿hice yo? ¿Qué le dice Jesús? Demonio, traicionero, mala gente. Si yo hubiese sabido que eras tú, de hace tiempo te fuera tirado a los leones. Le dice: ve y haz lo que vas a hacer. Y Judas, ni corto ni perezoso yo. Porque hay gente que por ganarse una 3 lochas venden a Cristo, venden al que sea, y venden a la iglesia, venden al pastor y venden a su mejor amigo. Lo venden. Mire, a tal hora está en tal parte, se llega a la casa a tal hora, que este es esto, por 3 lochas, por unos $100, por $200. Lo venden. Y Judas, ni corto ni perezoso, se fue donde los ancianos de la ciudad y le dijo: denme el billete y allá se los entrego. Al que yo le di un beso allá en el monte, ese pónganlo preso. Los 11 que quedaron se tranquilizaron un poco, porque ya sabían quién era el traicionero.
Ahora, la crisis que permanecía en ellos era: ¿cómo sucedió esto? Entonces, ustedes como discípulos deben estar en la capacidad de resolver esa situación y sanar su corazón. Porque cuando alguien traiciona, los que no han traicionado, los que permanecen fieles, no tienen que ver de mala manera al que traicionó, al que vendió, al que hizo daño. Porque si nosotros llenamos nuestro corazón de resentimiento y raíz de amargura en contra de aquella persona que hizo daño, nuestra salvación está totalmente en peligro. Y si se va a perder el traicionero, el infiel, también el que tiene rabia, el que tiene dolor y el que tiene resentimiento también se va a perder. Porque son condiciones completamente iguales, aunque la acción fue distinta. Las traiciones, cuando un discípulo se ha traicionado, cuando ustedes como discípulos del Señor, su mejor amigo, su mejor amiga, su esposa, su esposo, sus hijos, hagan alianza con otro y te traicionen, recuerda que tú eres un discípulo de Jesús. Oh, mi alma te alaba, Jehová. Y que el discípulo de Jesús fue enseñado, gozado y alegrado cuando digan toda clase de mal contra ti, mintiendo. Si te piden que le regales la túnica, regálale también la capa. Si te piden que caminen contigo 1 kilómetro, camina 2. Hay gente que no han podido superar una traición. Hay gente que no han podido superar que su hijo o su hija le quedó mal, que los engañó, que un compañero de trabajo lo robó, que el jefe lo estafó. Hay gente que no ha podido olvidar esas cosas. El Señor te pregunta hoy: ¿cómo estás enfrentando esa crisis, discípulo? ¿Qué le dijo Pedro al Señor? Pedro le dice al Señor, porque Jesús llama a Pedro y a Juan y a Jacobo, y la Biblia dice que comenzó a entristecerse. ¿Quién se comenzó a entristecer? Jesús. ¿Y comenzó a qué? A angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Cómo se le pone el corazón a un discípulo cuando su maestro le dice, abre su corazón y le cuenta todo? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Volvió luego a sus discípulos, ¿y qué sucedió? Los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está presto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los halló durmiendo. Los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces se acercó a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, ha llegado la hora, y el Hijo de Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ve, se acerca el que me da de entregar. Cuando Pedro oye esas palabras, Pedro le dice: aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Yo me resteo contigo. Es más, esta noche aquí va a correr sangre, porque yo no voy a permitir que se lleven a mi maestro. Jesús no se ha dado cuenta que Pedro cargaba un chuzo, hermano, una macheta.
Yo no creo que era una espada por fuera. Dije, no, Jesús se da cuenta. Pedro andaba, como dicen por ahí, calzado. Pedro se llevó un cuchillo. Y yo digo, esta batalla la peleo yo con oración, sin oración, con ayuno y con cuchillo. Pero mi maestro no muere. Ese discípulo no se rendía. A pesar de que ya Jesús lo había reprendido al diablo, Pedro no se quedaba quieto, hermano. Digo, este cuchillo me lo llevo yo por si acaso, porque esta noche yo voy a demostrarles que estoy hecho. No es con espada. El discípulo de Jesús sabe que no es con espada, no es con ejército, es con el poder de allá arriba del Espíritu Santo. Entonces llegó Judas y se fue acercando y le dijo, salve, maestro, y le dio un beso. Era una señal para los soldados, porque él dijo, el que yo bese. Y Jesús se le acercó a Pedro y le dijo, amigo, con un beso me entregas. A Judas. ¿Cómo le haría el corazoncito a Judas? Si es que tenía. No, él tenía corazón. Él lo tenía, lo que pasa es que lo tenía dañado. Porque hay gente que se dejan dañar. Y cuando ya están dañados no escatiman golpes al que se atraviesa, hermano. Traición, hablar mal de alguien. Porque hay gente que está dañado y no quieren sanarse. Cuando Judas llega y le da el beso al maestro, Jesús le dice, amigo, con un beso me entregas. Jesús no le dijo, mira, demonio, este era el momento que tú estabas esperando. Porque hay gente que tiene que maltratar a un discípulo a otro discípulo de esa manera. Siéntate allá, que yo no puedo estar cerca de ti, diablo. Diablo, demonio, no te soporto que estés cerca de mí. Mi espíritu te rechaza. Cuando el discípulo entra en crisis emocional y que hay molestias producto de una traición, el discípulo del Señor no puede actuar así. Actúe como Jesús. Aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Jesucristo pudo darle una cachetada a Judas. Hay gente que dice que me provoca que me deje 2 dientes aquí en la mano. El discípulo de Jesús, cuando está en crisis, no actúa así. Se lo voy a castigar yo, lo voy a poner a dormir en el sofá y mi cuarto no me lo pisa, para que sienten carne propia lo que se siente. Y gente que habla con odio así, una broma loca, hermano. Se ponen feos. Jesús le dijo a Judas, amigo, con un beso me entrega. Jesús andaba buscando manera de salvar al pobre Judas de alguna manera, hermano. Así como ando yo aquí, buscando de aparecer con ustedes para el cielo, como sea. Así andaba Jesús con Judas. Y Pedro no andaba con mucho cariño. Pedro se fue abriendo y buscando el chuzo que cargaba. Y llegó un tal Malco a meterle las esposas y amarrar a Jesús. Ay, Dios mío, cuando el discípulo Pedro ve que van a amarrar a su maestro, hermano, sacó esa macheta y el Marco lo medio vio, hizo y le quitó la oreja. Porque Pedro sabía que quitándole la cabeza posiblemente no se llevarían a su maestro. Imagínense ustedes la trifulca que se presentaría allí si Pedro hubiese decapitado a ese hombre, hermano. Yo creo que el primer muerto hubiese sido Pedro ese otro día. Porque a veces queremos utilizar nuestras propias fuerzas y tomar la justicia por nuestras propias manos. El que quiera hacerte daño a ti va a terminar peor, porque la Biblia dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levanten contra ti en juicio, porque esa es la herencia de los siervos de Jehová. Por un camino saldrán contra ti y por 1000 caminos huirán delante de ti. Caerán delante de ti, dice la palabra de Dios. No te defienda, deja que Dios te defienda.
¿Cuánta gente no han descuartizado, hermano, con la boca hablando mal de otro? Lo trituran, le hacen daño, lo tiran a la calle. Y esa persona permanece en oración como discípulo humilde delante de Dios. Y viene la justicia de Dios. Y Cristo le dijo: Pedro, no lo hagas, Pedro. No puedes actuar como discípulo mío de esa manera, porque el que a hierro mata, a hierro muere, Pedro. No, tranquilo, déjalo quieto. Y Cristo agarró el pedacito de oreja y remendó a aquel hombre. Todo en su lugar, dijo Jesús. Cuando Jesús buscó aquí, ¿dónde está Juan? Se fue. ¿Dónde está Jacobo? También se fue. ¿Dónde está Bartolomé? También se fue. No quedó tiempo ni para entregar la llave. ¿Por qué? Porque los discípulos se fueron. Jesús se los había dicho: todos se van a escandalizar de mí y se irán. Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y Jesús le dijo: Pedro, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Señor, pero ¿cómo va a ser? Tú sabes que yo no tengo ese corazón. Pedro, te lo estoy diciendo, me vas a negar 3 veces esta noche. Quedó solo el maestro sin discípulo. Dios me libre de esa prueba. Que mis discípulos se queden, que mis discípulos caminen conmigo, que mis discípulos regresen y caminemos juntos, hermanos queridos. Y cuando buscó dónde está Pedro, Pedro también se fue. El maestro se lo llevaron, lo procesaron, lo macetearon, lo escupieron el rostro, le pusieron una corona de espinas. Mire, el estado de ánimo de los discípulos estaba por el piso. La tristeza, la angustia no los dejaba orar. Yo quiero cerrar con esta primera parte del mensaje, con esta última lectura que está en Lucas 22. Lucas 22. Para que ustedes vean que los discípulos del Señor pasamos momentos muy difíciles, muy duros en esta vida. Lucas 22, 41 dice, vamos a leer el texto 39. Salió y se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se les apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? ¿Quién apareció? Para fortalecer a Jesús, porque estaba sufriendo mucho. Lleno de angustia, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos, los halló durmiendo. ¿A causa de qué? De la tristeza. ¿Qué quiero decir la Biblia y qué quiero decirle a ustedes con esto? Que cualquiera de ustedes que esté hoy enfrentando dolor, producto de cualquier circunstancia, que estén enfrentando tristeza, eso no quiere decir que ustedes están mal. Eso no quiere decir que ustedes están en pecado. Eso no quiere decir que Dios los abandonó. Eso quiere decir que es un proceso, y que hasta Jesús mismo pasó por donde usted está pasando hoy. Los discípulos pasaron por donde usted y yo estamos pasando hoy. A mí me ha tocado llorar. A mí me ha tocado sufrir. He tenido grandes pérdidas en esta vida. He tenido que determinar por mi salvación. Y he llorado como usted no tiene idea. Pero en los momentos de más dolor, de más angustia, de más soledad y de más tristeza, hago lo que Jesús hacía: oraba. El discípulo tiene que enfrentar la crisis del dolor y de la tristeza orando, de rodillas delante de Dios, y Dios enviará a sus ángeles para que te consuelen.